Ley de Gauss para campo magnético, fuerza de Lorentz y más. Flujo de campo magnético. El concepto de flujo es aplicable a cualquier campo vectorial. Ya hemos visto que un campo magnético lo podemos representar por sus líneas de campo o líneas de inducción. La magnitud flujo mide de alguna manera la cantidad de líneas de campo magnético que pasan a través de una superficie. En este caso, tenemos el flujo de campo magnético a través de una superficie plana que se puede calcular como el producto entre el módulo del campo magnético, el valor de la superficie y el coseno del ángulo que forman el campo magnético con ese vector superficie. El flujo de campo magnético es una magnitud escalar porque se obtiene del producto escalar entre dos vectores. La unidad de medida del flujo de campo magnético en el sistema internacional sería Tesla multiplicado metro cuadrado. Eso se dice Tesla metro cuadrado y se denomina Weber, W-B larga. ¿Qué dice la ley de Gauss para campo magnético? Que para cualquier superficie cerrada, también llamada superficie gaussiana, el flujo de campo magnético va a ser siempre nulo. O sea que si existen líneas de campo magnético que entran en esa superficie, también habrán líneas de campo magnético que salen, para que el flujo total pueda darnos siempre cero. En este caso, una aplicación directa de esta ley de Gauss es, por ejemplo, si nosotros tenemos un imán con su polo norte, por ejemplo, del lado derecho y su polo sur del lado izquierdo, no importa qué tamaño tenga la superficie cerrada que nosotros imaginemos, dentro de esa superficie cerrada no podrá haber nunca un único polo. Porque si realmente nosotros pudiéramos hacer una superficie que abarcara solamente el polo norte del imán, las líneas de campo magnético solamente saldrían de esa superficie y el flujo de campo magnético terminaría dando un valor positivo. Pero la ley de Gauss nos dice que el flujo de campo magnético en este caso tiene que dar cero. Por lo tanto, si hay líneas que salen, porque nosotros agarramos dentro de nuestra superficie un polo norte, también hay líneas que entran y por lo tanto también agarramos dentro de nuestra superficie un polo sur, por más pequeña que ésta sea. Entonces, esta ley confirma la no existencia del monopolo magnético. Pasemos a el otro tema importante también aquí, la fuerza magnética sobre una partícula cargada que está en movimiento. Una carga eléctrica en movimiento en una región donde existe un campo magnético, en determinadas condiciones va a experimentar lo que llamamos una fuerza magnética que se denomina fuerza de Lorentz. Entonces, cuando una partícula con carga se mueve dentro de una zona de campo magnético, tendremos actuando sobre ella una fuerza magnética o fuerza de Lorentz, cuyo módulo se va a calcular a través de esta expresión. El valor absoluto de la carga por el módulo del campo magnético en la zona, por el módulo de la velocidad con la que se estaba moviendo, por el seno del ángulo que forman ese campo magnético con esa velocidad. Para poder representar esa fuerza magnética, tenemos que utilizar la regla de la mano izquierda, si estamos hablando de una partícula con carga positiva, donde el dedo pulgar es la fuerza magnética, el dedo índice es el campo magnético y el dedo mayor es el vector velocidad. Y acá podemos ver que el ángulo alfa es el que se forma entre estos dos dedos. Decimos entonces FBV. Si la carga fuese negativa, nosotros, para representar la fuerza, podemos aplicar la misma regla de la mano izquierda y luego representar el vector con sentido contrario al que encontramos según esta regla, o lo que se hace comúnmente si la carga es negativa es aplicar la regla de la mano izquierda, pero usando la mano derecha, donde el vector que estamos buscando ya directamente nos va a quedar con el sentido que corresponde. Veamos qué sucede cuando el campo magnético y la velocidad son paralelos.
Acá tenemos entonces un par de ejemplos. La velocidad con la que esta partícula con carga ingresa a esta zona de campo magnético es horizontal y hacia la derecha, al igual que lo es el campo magnético. Y en este otro dibujo tenemos la velocidad con la que ingresa nuestra partícula con carga a esta zona de campo magnético, que es vertical y hacia abajo, y el campo magnético es vertical y hacia arriba. Acá se forma entre estos dos vectores 0 grado y acá se forma 180 grados. Pero en ambos casos, el seno de 0 grado y el seno de 180 grados da 0. Por lo tanto, usando la ecuación de la fuerza de Lorentz, la fuerza magnética es el vector nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la única fuerza que podía actuar sobre nuestra partícula era la fuerza magnética y ésta no actúa, la partícula va a seguir con la misma velocidad con la que entró. Va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso hay campo magnético, hay partícula con carga, esta se está moviendo, pero no le afecta el campo magnético, no hay una fuerza magnética porque el campo y la velocidad son paralelos. Otro caso sería que el campo magnético y la velocidad no fueran paralelos, sino perpendiculares. En ese caso, el ángulo alfa que forman el campo magnético y la velocidad, como por ejemplo se está mostrando en estos dibujos, es de 90 grados. Si tenemos seno de 90 grados, eso da 1 y es el máximo valor que puede tener el seno de un ángulo. Por lo tanto, pensando en la ecuación de la fuerza de Lorentz, tendríamos una fuerza magnética máxima que se calcularía a través de la cuenta Q por V por B, o sea, carga por velocidad por campo magnético, porque el seno de alfa nos daría 1. En este caso, si el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, la fuerza magnética y la velocidad también lo van a hacer. Recordemos que el año pasado, en quinto, se trabajó con un movimiento donde la fuerza neta y la velocidad eran perpendiculares. Si la fuerza magnética es la fuerza neta, en este caso también tendríamos, como pasó el año pasado, un movimiento circular uniforme. Porque en ese movimiento la fuerza neta, que era centrípeta, siempre era perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, en el caso de que el campo magnético y la velocidad sean perpendiculares, la partícula va a describir parte de un movimiento circular uniforme. Y la fuerza magnética se transformaría en lo que nosotros llamábamos la fuerza centrípeta. Y recordemos que la fuerza centrípeta se podía calcular a través de la cuenta masa por velocidad al cuadrado dividido R, siendo R el radio de la trayectoria circular. Si nosotros igualamos la fuerza centrípeta a la fuerza de Lorentz, recordando que el seno de alfa en este caso da 1, nos quedaría esta expresión, porque esta velocidad se cancela con una de estas velocidades que tenemos acá. Y si despejamos el radio de la trayectoria, obtenemos que este se calcula como masa por velocidad dividido carga por campo magnético. Y le llamamos la ecuación de Raoult porque decimos que Raoult es muy valiente que bien. También recordemos que el período del movimiento en un movimiento circular uniforme justamente podía calcularse a través de esta expresión. Así que si nosotros ya tenemos el radio y tenemos la velocidad con la que se mueve nuestra partícula cuando ingresa a la zona de campo magnético, podemos saber cuánto tiempo le llevaría a dar una vuelta completa. Después veremos realmente, dependiendo del radio y las circunstancias, si esa partícula da una vuelta completa, da varias vueltas completas, media, un cuarto o una parte de vuelta.